Buenas, en esta ocasión se hace la corrección del parcial 3 de la materia Diseño de Sistemas Electrónicos. Nuestro grupo está conformado por Carolai Castellanos, Manuel Narváez, William Ladino y Miguel Anderson Buitrago. Bueno, el primer ejercicio, eh, lo que nos piden es encontrar la amplitud para que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas que la relación señal-ruido sea de 25,26 dB. Entonces lo que hacemos es aplicar la ecuación de SNR, que dice que es igual a 20 logaritmo de la potencia de la señal sobre la potencia. Y eso tiene que ser igual a 25,6 dB. Reemplazamos los valores y, bueno, y pues usando calculadora encontramos que la corriente para que se cumplan estas condiciones es de 4,99 amperios. A continuación, procedo a explicar la solución del segundo punto del tercer parcial de diseño de sistemas electrónicos. Para este punto nos piden calcular la tensión eficaz de ruido a la salida del siguiente circuito, que se puede ver ahí en pantalla, y nos dicen que R1, R2 y R3 son infinitos, CL es un femtofarad, RG1 es un mega, RG2 250 kilo ohms y RS es un K, RIN son 600 ohms. Entonces, para el desarrollo de este punto, lo primero que hacemos es calcular, hacer un análisis DC del circuito. Entonces, para este análisis DC, entonces calculamos primero la ganancia de ese divisor de tensión. Entonces, para calcular la ganancia de ese divisor de tensión, hacemos el paralelo que se puede ver en pantalla, con nos da pues una ganancia de 1. Calculamos la ganancia del circuito, que es menos GMRE, nos da una ganancia de menos 520. ¿Cómo calculamos GM? Básicamente se tomó el punto de operación del modo saturación, se resta con BD, que BD pues lo tenemos con 15 voltios, y dividimos sobre la resistencia. Así tenemos ID y pues con ID se calcula GM. Luego pues ya procedemos a hacer el análisis de ruido de nuestro circuito, entonces, en el cual pues se plantea las fuentes de ruido en cada nodo, las fuentes de ruido de las resistencias a la salida, y básicamente lo que se hará será sumar las dos fuentes de ruido a la salida más las tres que están a la entrada, se proyectarán a la salida por medio de la fuente por la fuente con la cual se simplifica el transistor, que es GM-VGS. Entonces este ruido quedará multiplicado por GM-VGS. Entonces para esto primero pues estimamos el ruido en la entrada. Pues sabemos que el ruido en la entrada es 4kT sobre R1, pues R1 es la RIN, RG1 y RG2. Listo. Ahora, si le sacamos la raíz a eso, pues tendríamos una fuente de corriente, ¿cierto? Si la multiplicamos por el paralelo de las resistencias, que es lo que se puede ver aquí a continuación, tendríamos la tensión VGS. Entonces, luego la multiplicamos por GM y tenemos GM-VGS. Pero entonces, recordemos que estamos trabajando con fuentes de corriente al cuadrado, según por el modelo que estamos usando. Entonces, lo que hacemos es elevar todo al cuadrado. O sea, al elevar al cuadrado se me cancela la raíz. Puedo cancelar un paralelo puedo cancelar este paréntesis con el paralelo de las resistencias y solo me viene a quedar GM cuadrado. Entonces aquí podemos ver el cálculo de la tensión de ruido eficaz a la salida. Entonces acá tenemos el equivalente del ruido en la entrada, el ruido de RD, que es 4kT sobre RD, el ruido de RL, que es 4kT sobre RL, y tenemos el ruido del transistor, que es
naturalmente es 4KT por 2 tercios por GM. Todo esto multiplicado por Zout. ¿Qué es Zout? La impedancia que se ve en la salida. Pero pues digamos, ya que todos los términos tenían 4KT, entonces se factorizó y se presentó acá en la salida. Y ya pues por último pues calculemos Zout. Entonces Zout es, o sea, es el paralelo de las dos resistencias por el paralelo del capacitor. Estas dos resistencias las simplificamos como RA y hacemos pues un paralelo. Nos viene a dar esto que está acá. El paralelo de las dos resistencias es 5K y el de esta también es 5K. Listo. Y ya, entonces básicamente pues todo esto es un número. Todo esto que se puede ver acá es un número multiplicado por 4KT, en donde T son 300 Fahrenheit, creo, por Z0. Y pues acá podemos ver el resultado, que básicamente es pues el 1.65 es el que nos dio el resultado de esto que está encerrado en rojo, multiplicado por el 4KT, que es 1.65 por 10 a la menos 20, eso nos da 2.73 por 10 a la menos 20. Multiplicamos por el Zout. Básicamente lo que nosotros veríamos sería, digamos, si viéramos el bode del circuito, sería la ganancia del circuito, y vemos que en algún punto pues activa el capacitor y se me cae. Más o menos pues se viene a caer en 200 megas. Y pues esta sería la ganancia en DC de este circuito, que sería pues esto que tenemos acá. Para la simulación, entonces para la simulación se hizo primero un análisis de ese circuito, que es este que tenemos acá. Entonces podemos ver su diagrama de bode. Vemos que es este que tenemos a continuación, que más o menos pues empieza a caer en 200 kilohertz, más o menos, por acá, no sé, más o menos. Y luego pues intentamos hacer las simulaciones de ruido. Entonces para esto pues la propuesta fue usar una fuente dependiente de corriente. Este es el ruido que tenemos en la entrada, son las tres resistencias y las tres fuentes de corriente, cada ruido en paralelo. Entonces se hizo el cálculo de pues 4KT sobre 600, 4KT sobre 25K, 4KT sobre 1 mega, y luego pues proyectamos eso por GM, y GM pues tiene, acá está multiplicado por 52 miles, que era que sería la ganancia de esa parte del circuito. A la salida que tenemos la RD, la RL, el de capacitor de un femtofaradio, y las dos fuentes pues de la RD y la RL. El problema está en que al simular esto me da 4.829 megas. Entonces pues es un valor muy grande. Entonces pues no sabemos qué está fallando en nuestra simulación. Esperamos pues poder corregirlo posteriormente para pues socializarlo. Para el ejercicio 3 nos piden encontrar el valor SNR del circuito de esta figura. Entonces nos dicen que lo pan es ideal y que despreciamos el ruido flicker. Eh, Como lo pan es ideal, entonces solo vamos a considerar eh, el voltaje de ruido de RD y del LOPAN, del MOSFET. Entonces para RD tenemos que es 4KT sobre RD, y para el MOSFET tenemos que es 4KT por 2 tercios por GM. Encontramos el Zout, que es el que multiplica esta ecuación, y obtuvimos que es RD cuadrado sobre 1 más F1 sobre 2pi F al cuadrado.
Este valor de frecuencia lo calculamos acá y fue de 7.95 MHz. Acá obtuvimos el valor de tensión de ruido total y ahora procedemos a encontrar el valor RMS para luego encontrar la relación señal a ruido. Para encontrar el valor RMS hacemos la integral desde 0 a infinito de la expresión anterior y encontramos que es 1.58 por 10 a la menos 8. Sacamos la raíz y este fue el valor que obtuvimos, 125.85 microvolts. Ahora sí podemos calcular la SNR teniendo el valor de amplitud. Bueno, nos falta encontrar B0 y ya tenemos este valor que es este que encontramos acá. Para encontrar B0 pues tenemos que saber eh, analizar el circuito y obtuvimos esta expresión que es para encontrar el valor de B0 como la ganancia es infinita, ya que es un mapa ideal, nos queda que B0 es igual a menos RD sobre RS, reemplazamos y obtuvimos menos 20. Entonces reemplazamos en la ecuación y se obtuvo un valor de SNR de 24.02 dB. Se hace un análisis de simulación, se intentó colocar una fuente dependiente para reemplazar el transistor. Acá se pueden ver pues, los resultados de simulación, los valores de tensión. Y pues se hizo una simulación acá del voltaje de salida y se obtuvo esta solución. Para el ejercicio número 4, donde tenemos un par diferencial, nos piden calcular la tensión de ruido eficaz a la salida. Tenemos dos MOSFET, dos resistencias, bueno, tres MOSFET, dos resistencias. Lo primero que hacemos en pequeña señal, anular las fuentes de SEM. Bueno, en este caso calculamos el voltaje como esta no era la diferencia en simétrico, y RD1 era diferente de RD2, entonces calculamos el voltaje de la salida de cada uno de los elementos en el par diferencial. Entonces tenemos de RD1, donde tenemos la expresión para este voltaje en X y la parte de voltaje en Y. Calculamos también para RD2, lo mismo hicimos para M1, M2 y M0. Y ya para el voltaje de salida del par diferencial tenemos que la suma del voltaje de salida del diferencial de RD1, del voltaje de salida del diferencial RD2, del M1, M2 y M0. En este caso tenemos que para los límites de la integral calculamos, tenemos que la frecuencia de corte, la máxima va a ser de 2.3 MHz. Eh, Para quinto punto se nos pide hallar la relación señal a ruido del siguiente diagrama. Vamos con los siguientes datos del enunciado. Tenemos que M1, 2 y 3 es de 10 miliamperes por volt. R sub 0, 1, 2 y RD son de 10 kilo ohms. R sub 0 3 tiende a infinito. Y la capacitancia conectada entre la tensión de salida y tierra es de 100 nanofarads. También se nos dice que la tensión que viene a la entrada de sub I es de 500 microvoltios a bajas frecuencias. Los datos, pues, podemos empezar a ver algunas cosas como la frecuencia de corte, CRC, 160.34 Hz. Como el compañero ya planteó en temas pasados, usamos sub 0 para denotar alcance de la salida, los RD para reloj M2, R01, R2. Vamos a ignorar el R 03 porque es infinito. Este terminaría. Tratamos parte de la expresión para simplificar como R sub Y, que nos da un millón. Y pues las aproximaciones que se hacen. R sub 0 paralelo, pero R sub 01 paralelo con otros factores. Al final nos quedaría 10K sobre 10K más 99, que sería aproximadamente 1. Y sería reemplazar estos datos con valores que ya tenemos enunciado. Reemplazando la ecuación, pues llegaremos a esto.
nuevamente. Y pues la consideración más grande fue que eso antes se trabajó con ruido térmico. Eh, Seguimos con la integral, se desarrolla de cero hasta infinito, la expresión que teníamos anteriormente, ellos y las demás consideraciones. Y se llega a un valor de 8,29 por 10 a la menos 16. Ya para hallar la relación señal de arroyo, pues digamos la expresión del logaritmo, bueno, lo que mencioné en un principio, es la entrada que nos proporciona el ejercicio, con los demás factores que se hallaron previamente, dando como resultado aproximadamente 121,79 decibeles en la salida. Eh, Ahora sí, respecto a la simulación, pues armó el circuito en SPICE, se calculó los valores, bueno, espectros de ruido. Trabajaron con la de corriente porque no estaba no le y y bueno, en caso de la resistencia, pues podemos utilizar el de tensión. Estos valores están así porque el space, el más bajo que maneja, tengo entendido, es Frampton. Y bueno, en los cálculos nos daban valores de 10 a la menos 20 y tantos. Entonces, sí, de esta forma. Se metió para simular pues la señal de 500 microvolts de amplitud. Fue la simulación pues, todo esto. Se puede observar que aproximadamente a los 160 Hz, que se había calculado, empieza a perder la consideración del ruido rosa. Otra cosa que se puede hacer es mirar esto, mirar la salida, pero en vez de ser un barrido en frecuencia, pues, se obtiene lo siguiente. El comportamiento de la salida. No, es, ya esta sería la simulación que se realizó.